Volvemos al pasaje de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. El título de mi sermón es Vida y Amistad. Y nos ubicamos ahí en Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. Dice así, vamos a volverlo a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Oramos. Buen Dios, gracias te damos en esta tarde nuevamente, porque en tu misericordia inescrutable, la cual no podemos entender, tú nos permites, por los méritos de Cristo, exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que llegues a las necesidades de tu pueblo, suplas, des inteligencia, des luz, des camino, des contestación a tu pueblo por tu palabra. Perdónanos porque hemos sido infieles, pero tú permaneces fiel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vida y amistad. Saben, hermanos, la vida es efímera. En esta semana que hemos sido testigos de ese largo trayecto que experimentó el alcalde de Caguas hasta morir, y yo le decía a mis hermanos el jueves cómo la vida es tan efímera y cómo la enfermedad puede atrapar nuestra vida y sacarnos del medio en un abrir y cerrar de ojos. Como un hombre como William Miranda Marín, un hombre entregado a su pueblo, que ejercitaba, un hombre que tenía buena dieta, un día, caminando, le da un dolor y 10 meses después no está entre nosotros. La vida es efímera. ¿Saben, hermanos? Hemos oído mucho ese refrán que la vida pende de un hilo. Y muchos creen que este refrán proviene de la antigüedad clásica, de la mitología griega, de la fábula de las parcas. Según la mitología, las parcas eran divinidades infernales. Eran 3 hermanas que hilaban y cortaban el hilo de la vida del hombre. Por eso se cree que se tomó esa imagen del cordón de la vida, del cordón umbilical. La primera de las parcas era la más joven, se llamaba Cloto, y presidía el momento del nacimiento y tenía el hilo del destino de los hombres. La segunda, llamada la Quesis,
era la que hilaba el estambre de la vida. La tercera, la parca propiamente, la más vieja, era Atropos. Esta era la que tenía por oficio cortar con las tijeras el hilo de la vida sin respetar edad, riqueza, poder, ni ninguna posible prerrogativa, apenas que ella recibía la orden de la moira del destino. Las parcas hilaban lana blanca para una vida feliz y prolongada, y lana negra para una vida corta y desgraciada. Muchas veces solían mezclar e hilaban las dos especies de lana para aquellos hombres cuyos sucesos eran una mezcla de felicidad y adversidad. Pero cuando la vida de los mortales llegaba al último periodo o estaba próximamente a terminar, las parcas, según la mitología griega, hilaban siempre lana negra. Oiga, qué efímera es la vida, hermanos. Hoy estamos vivos y mañana muertos. ¿Sabe, hermanos? Yo siempre se lo he dicho a ustedes, y posiblemente es algo que adolece en mi vida. Odio la muerte. Odio la muerte que se lleva a mis amigos, que se lleva a mis familiares. Odio la muerte que fue introducida por el pecado. Jesús odiaba la muerte. Jesús, el creador de la vida, conocía cómo la muerte había herido a la raza humana. Pero en la vida, hermanos, esa vida efímera, esa vida que la mitología griega la basa en una labor costurera, no hay cosa más tremenda en la vida, hermano, que tener un amigo. ¿Sabe, hermano? La amistad es tan importante en la vida. Es el brazo que muchas veces te apoyas en el momento más difícil. Es el amigo que recurres cuando hay momentos difíciles económicos o momentos familiares. Algunas veces un amigo es más valioso que un familiar. La vida y la amistad. ¿Sabe, hermano? Jesús se hizo amigo de los apóstoles. En una ocasión le dijo: ya no los llamaré siervos, sino amigos. Y Abraham, Dios lo llamó su amigo. Porque en los momentos más negros, cuando creemos que alguien hila nuestra vida contra nosotros, en ese momento no hay cosa más valiosa que la amistad. ¿Sabe? En el versículo 11, Jesús aparece en la ciudad de Naín y mucha gente lo seguía. ¿Sabe? Era una característica de Jesús que la gente lo siguiera por multitudes. Jesús daba la palabra certera. Jesús hacía grandes milagros. Pero aún más, Jesús alimentaba a la gente. Y Jesús sabía que muchos eran por panes y peces. Pero ahí estaban las multitudes detrás de Jesús. Ahora el versículo 12 nos dice: cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad,
He aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda. Había con ella mucha gente de la ciudad. Oiga, es como si este personaje infernal, Atropos, esta parca, hubiera cortado ese hilo cuando ese muchacho era un joven, que era la única ayuda de su madre, en la desgracia más terrible. Esa mujer ahora estaba sola porque era viuda y ya no tenía el brazo fuerte de su hijo. Allí estaba esa mujer en el destino. Para la mitología griega no hay salida, porque ya la Moira había destinado, ya el destino había decretado que tu hijo tenía que morir. Y murió joven. Oye, y cuando está la muerte presente, cuando la muerte toca a las puertas, qué importantes son los amigos. Qué importante aquel con el cual tú compartes tu dolor, donde te deshaces en lamentos. El pasaje dice que había mucha gente de la ciudad con ella. Había mucho dolor en esa ciudad. Se identificaban con el dolor de la viuda, de perder a su único hijo, su único sostén, en una época donde las viudas necesitaban a sus hijos mayores. Pero no hay remedio. Esto es muy importante, hermano. La vida y la amistad. Cristo es la vida y la amistad. La verdadera vida es Cristo y el verdadero amigo es Cristo. No hay remedio. La parca había cortado el hilo. Y según la filosofía griega y la mitología griega y aún los conceptos religiosos griegos más antiguos, no hay marcha atrás a la muerte. La muerte es irremediable. Lo llevaban a enterrar. Era una marcha fúnebre de profundo dolor, de profunda angustia. Ahora el versículo 13 dice: y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y dijo: no llores. Qué cosa tremenda, hermanos, cuando en medio de la vida y la muerte llega el amigo. Pero este amigo era diferente. ¿Sabe, hermano? Lucas dice que Jesús se compadeció de ella. El original quiere transmitir que Jesús se entristeció profundamente por ella, que la tomó en su regazo del punto de vista de sentimiento, se identificó con su dolor. Pero utilizó unas palabras enigmáticas para un amigo. No llores. ¿Sabe? La Biblia no menciona la reacción de la mujer, pero una mujer que estaba clara que no había retroceso para la pérdida de su hijo. Esas palabras deben haber sido un insulto. Posiblemente en su tristeza y en su ahogo no oyó a Jesús, pero lo dudo. Esta perícopa, este relato nos dice que Jesús le dijo: no llores. Por lo tanto, muchos oyeron a Jesús.
Hermano, ¿usted sabe lo que es acercarse a una mujer que ha perdido a su único hijo, su sostén, donde su horizonte está oscuro, donde no hay salida, y venga alguien a decirle, no llores? ¿No entiendes que he perdido la vida? Porque el hijo único de esta mujer era la vida de esa mujer. Los que tienen hijos aquí saben lo que yo estoy hablando. El versículo 14 dice, y acercándose tocó el féretro. Oiga, hermano, tocó el féretro. Es muy importante esa parte del versículo, ¿yo? Porque la ley, específicamente el libro de Números, capítulo 19, versículo 6, dice que todo aquel que tocaba un féretro quedaba inmundo. ¿Oyó? Todo aquel que tocara un féretro, un cuerpo muerto, un féretro, quedaba inmundo. El apóstol Pablo le dice a Tito en el capítulo 1, versículo 15, que para los limpios todas las cosas son limpias. Allí venía el amigo de esa mujer, venía a vencer la muerte y la inmundicia. Allí Jesús no se iba a detener ante nada. Allí tocaba el féretro de esa mujer para identificarse con su dolor, pero aún más para demostrar que eres el dador de la vida y el dador de la ley. Y que por lo tanto nada lo iba a convertir en inmundo. Porque cuando tú das vida, cuando tú das amistad, nada es inmundo. Y acercándose tocó el féretro y los que lo llevaban se detuvieron. ¿Sabe algo, hermano? Siempre me he preguntado por qué se detuvieron. Tantas cosas podemos pensar. Pero los que reconocían a Jesús como rabí y conocían la ley deben haber pensado, está inmundo. Jesús tocó el féretro, está inmundo. Y los que llevaban el féretro, lo más seguro pensaban, puede ser un familiar que quiere llorar con él, sobre él. O otros posiblemente, ¿quién es este? Porque la mujer no conocía a Jesús. Oiga, y cuando en la vida, en los momentos oscuros, cuando la noche se torna aún más oscura, cuando las estrellas ya no brillan, cuando no vemos salida, qué cosa tremenda es cuando llega en esos momentos un amigo. Dice, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Yo quiero que usted vea, yo lo veo como una película. Mi mente es un poquito cinematográfica, ¿verdad? Levántate. ¿Cuántos habrán dicho, oh, es un loco el que se atacó hoy? Creíamos que era un familiar, creíamos que venía alguien a llorar. Es un loco.
Joven, a ti te digo, levántate. Vida y amistad. Allí Jesús de Nazaret se convirtió en la vida de esa familia. Se convirtió en el amigo de esa familia. Porque aún en medio de la muerte, Jesús sigue siendo nuestro amigo. Aún en medio de nuestro pecado, de la profundidad de nuestro pecado, allí está Jesús. Qué cosa tremenda para esta mujer. Es que yo me identifico con su dolor. Joven, a ti te digo, levántate. No importa lo que digan alrededor, no importa lo que digan que toqué el féretro y está inmundo. Yo te digo a ti que sobre la muerte, aquí está el dador de vida. Aquí está el que venció la muerte. ¿Sabe, hermano? Por eso es que el cristianismo siempre será superior. Porque todas las religiones son religiones de muerte, donde no hay esperanza después de la muerte, o posiblemente te vas a disolver así en un nirvana como un humito. Pero Jesús nos dice que es el dador de vida y es nuestro amigo. Vida y amistad solamente en Jesús. ¿Sabe? El versículo 15 dice, entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar. ¿Sabe, hermano? Lucas es el único que registra esta resurrección. Y yo lo lamento mucho. La riqueza de los evangelios cuando repiten en los sinópticos, los relatos, algunas veces conocemos otros detalles. Pero yo estoy seguro que no todo el mundo se quedó allí cuando vio al joven levantarse. Hubieron 2 o 3 que deben haber salido corriendo. Y comenzó a hablar. Oiga, que muchas cosas tenía que decir este joven. Que muchas cosas decimos nosotros cuando salimos de problemas gracias a un amigo. Y agradecemos y testificamos y decimos, gracias, gracias, gracias. Que muchas cosas tenía que decir este joven. Que Jesús lo ha arrancado de las garras de la muerte. Por eso es que la mitología griega es solamente eso. Mitología griega ante Jesús. Allí no hay ser infernal que hile nada. Jesús es el que tiene el control de la vida y la muerte, es el que abre y nadie cierra, el que cierra y nadie abre, el que tiene la llave de la muerte y del Hades, dice Apocalipsis. El versículo 15 dice, y lo dio a su madre. ¿Sabe, hermano? Las resurrecciones que aparecen en la Escritura, la que leímos en la liturgia que realizó Elías, otra que realizó Eliseo, las resurrecciones que realizó Jesús cuando resucitó a la hija de Jairo, le dijo, denle de comer, era para restaurar las relaciones familiares, porque Dios ama a la familia. Dios es un Dios de pacto con la familia. ¿Sabes cuántas veces hemos oído que tiene una verdad? Que la salvación es individual. Sí, lo hemos oído. Y tiene una verdad. Pero Dios hace pacto con la familia. Y cuando Jesús resucita al hijo de la viuda de Naín, lo entrega a su madre y restaura la relación familiar. Cuando Jesús resucita a Lázaro, lo entrega a sus hermanas y restaura la relación familiar. Cuando Jesús resucita a la hija de Jairo, la entrega a su padre. Dios ama profundamente la familia.
Por eso los enemigos de la familia allá afuera un día tendrán que dar cuentas a Dios, porque Dios estableció la familia, hizo pacto con ella, y el pacto de gracia lo hace con las familias que creen en Jesús. Cuando Jesús resucitaba, restauraba lazos familiares. Todo aquel que atenta contra la familia, filosóficamente, moralmente, un día tendrá que darle cuenta a Dios. Allí Jesús, el amigo de la viuda de Naín, le entregó a su hijo vivo. Vida y amistad solamente había en el corazón de Jesús. ¿Sabe algo? Los que rodeaban, ¿sabe algo, hermano? Antes de entrar a ese párrafo, este es el segundo sermón que yo predico sobre la resurrección del hijo de la viuda de Naín, porque es un pasaje que me impacta mucho. Y cuando vi el programa, la lectura litúrgica para este domingo en los evangelios, es la resurrección del hijo de la viuda de Naín, aproveché para crear otro sermón. Porque ¿sabe algo? Yo he aprendido a valorizar la amistad. He tenido grandes amigos, y entre ustedes tengo grandes amigos. Pero no hay cosa más tremenda cuando un amigo llega en el momento preciso de tu vida y te extiende la mano. Cuando tú crees que todas las puertas están cerradas, te extiende la mano. Cuando tú crees que no hay solución, te extiende la mano. Y aparte del portento increíble de traer a una persona de la muerte a la vida, ese portento increíble de resucitar a un muerto. Por eso es que cuando estoy yo por ahí, gente decir, no, por allá, por yo no sé dónde, por la selva que nadie puede verificar, de 7 montes y 2 montañas y 5 volcanes, alguien resucitó a alguien. Yo siempre me pregunto por qué la gente es tan atrevida y tan mentirosa. Porque el dador de vida, resucitar a un muerto, hermano, es un milagro único. Y cuando leo que esa mujer no tenía ninguna salida, y aún cuando posiblemente recurría a su religión, la religión judía, no había salida, le hablaba de la resurrección en el futuro. Aquellos que creían en la resurrección, porque no todos en Israel creían en la resurrección, y posiblemente se hubiera podido encontrar con algún filósofo griego y le hablaba de la mitología. Bueno, mija, hilaron, pero el tercer ser infernal cortó el hilo y ahí no hay remedio. Y cuando no hay salida, y no hay de ninguna clase salida, aparece Jesús. Y nosotros tenemos que entender eso como creyentes. Usted tiene que evaluar su vida, hermano. Yo tengo que evaluar mi vida, mis ejecutorias. Y si mis ejecutorias van por la ley de Dios y están acordes a la ley de Dios, y algo está pasando, Dios nos está diciendo, tienes que esperar porque yo tengo el control. Pero no queremos esperar. Y esa mujer, hermano, no tenía salida. Estaba viuda, estaba sola.
no había descendencia. Y allí apareció Jesús. El versículo 16 dice, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y es interesante la teología de estas personas. Para ellos no era Dios el que había resucitado a un muerto, era un profeta. Esto es como Elías, los relatos de Elías y Eliseo. Oiga, hermano, allí estaba Dios encarnado. ¿Usted sabe lo que es eso? Que usted salga con su hijo, su único hijo, y aparece Dios. El versículo 17 dice, y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda región de alrededor. ¿Sabe, hermano? Yo creo que resucitar un muerto no es poca cosa, ¿verdad? Por eso cuando usted oye por ahí gente que quiere vanagloriarse para que sus arcas estén más llenas. No, yo una vez resucité un muerto que nadie puede verificar por allá, por el fin del mundo. No le creo yo. La fama de Jesús se regó como pólvora. Jesús se había convertido en la vida y en el amigo de esa mujer. Dígame, hermano, cuán agradecido estaba, cuán agradecida estaba esa mujer con Jesús. Cuán agradecida estaba esa mujer con Jesús. ¿Sabe, hermano? 3 seres infernales. Dice la mitología griega que hilan la vida de todos los seres humanos. Cuando recibe el último ser infernal, Atropos, la orden del destino de cortar el hilo, no hay nada que lo detenga. Y no hay esperanza dentro de la mitología griega. No existe la resurrección. ¿Sabe algo? Cristo dijo, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos por tu palabra, única regla de fe y conducta. Oh Señor, en medio de la adversidad y la oscuridad, tú eres nuestra vida y eres nuestro amigo. No hay mayor amigo que tú, Señor. Enséñanos a esperar en ti. Ayúdanos, Señor, en Cristo Jesús. Amén y amén. Estamos en silencio, hermanos. Puede atrapar nuestra vida y sacarnos del medio en un abrir y cerrar de ojos, como un hombre como William Miranda Marín, un hombre entregado a su pueblo, que ejercitaba, un hombre que tenía buena dieta. Un día, caminando, le da un dolor y 10 meses después no está entre nosotros. La vida es efímera. ¿Saben, hermanos? Hemos oído mucho ese refrán que la vida pende de un hilo. Y muchos creen que este refrán proviene de la antigüedad clásica, de la mitología griega, de la fábula de las parcas. Según la mitología, las parcas eran divinidades infernales. Eran 3 hermanas que hilaban y cortaban el hilo de la vida del hombre.
Por eso se cree que se tomó esa imagen del cordón de la vida, del cordón umbilical. La primera de las parcas era la más joven, se llamaba Cloto, y presidía el momento del nacimiento y tenía el hilo del destino de los hombres. La segunda, llamada la Quesis, era la que hilaba el estambre de la vida. La tercera, la parca propiamente, la más vieja, era Atropos. Esta era la que tenía por oficio cortar con las tijeras el hilo de tu pueblo. Suplas, des inteligencia, des luz, des camino, des contestación a tu pueblo por tu palabra. Perdónanos porque hemos sido infieles, pero tú permaneces fiel. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vida y amistad. Saben, hermanos, la vida es efímera. En esta semana que hemos sido testigos de ese largo trayecto que experimentó el alcalde de Caguas hasta morir, y yo le decía a mis hermanos el jueves cómo la vida es tan efímera y cómo la enfermedad. Volvemos al pasaje de Lucas, capítulo 7, versículos del 11 al 17. La resurrección del hijo de la viuda de Naín. El título de mi sermón es Vida y amistad. Y nos ubicamos ahí en Lucas capítulo 7, versículos del 11 al 17. Dice así, vamos a volverlo a leer, en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Aconteció después que él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, de aquí que llevaban a enterrar a un difunto hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Y acercándose tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo, joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre. Y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios, diciendo, un gran profeta se ha levantado entre nosotros, y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Oramos. Buen Dios, gracias te damos en esta tarde nuevamente, porque en tu misericordia inescrutable, la cual no podemos entender, tú nos permites, por los méritos de Cristo, exponer tu palabra. Escóndenos bajo la sombra de la cruz y que llegues a las necesidades de